de Asia. Antes de pasar a Asia, me gustaría retomar un par de cuestiones. Yo no lo tomé como un elemento fundamental porque no es un elemento que tenga que ver específicamente con la unidad italiana o la unidad alemana específicamente, pero hay un elemento muy importante que es que en el siglo XIX, en 1870, se produce la guerra franco-prusiana. Las causas de la guerra franco-prusiana son medio delirantes, aleatorias, secundarias, no tiene una causa que uno dice, bueno, fue esto que era una cuestión fundamental y muy importante, aunque sus efectos fueron mucho más importantes que sus causas. O sea, a ver, sus efectos fueron mucho más determinantes, si uno quiere, que sus causas. La causa básicamente era un conflicto medio dinástico, había una vacancia o vacante en la monarquía española. Ustedes saben que la monarquía española eran Borbones, pero los príncipes alemanes, Hohenzollern, el nombre medio raro, medio impronunciable, tenían como una presencia ahí, habían estado ahí en la época previa a los Borbones, o sea, hasta el 1700 tienen cierto, no tienen cierto, gobiernan en España, entonces hay toda una discusión. La verdad, para ser claros, era una discusión, pero las cuestiones fueron que se aprovechó la circunstancia para generar una escalada de enfrentamientos. Piensen ustedes que estamos en el momento cúlmine del surgimiento y de la exacerbación de los nacionalismos. Alemania, que durante siglos había sido, no era un actor central en la política europea, porque al no haber unidad, en general los conflictos eran entre Francia e Inglaterra, quiere empezar a jugar en las ligas, en las grandes ligas, y en una de esas cuestiones comienza el conflicto con la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana rápidamente tiene un triunfo muy importante rápidamente de parte de los prusianos, el ejército prusiano lo derrota rápidamente. Acá empieza la génesis, si ustedes quieren, de lo que va a ser después la Primera Guerra Mundial. Hay toda una serie de demandas, una serie de cuestiones, y se empieza a generar una profunda enemistad entre Francia y Alemania, que hasta ese momento no era tan, digamos, visible, o no era visible en ese tipo de magnitud. En ese contexto, ¿por qué es tan importante la guerra franco-prusiana? Porque cuando está por terminar la guerra y producto del desbande y la derrota de Francia, del gobierno de José Bonaparte, de los Bonaparte y todo este tipo de cuestiones, hay hay un levantamiento popular en París que durante 3 semanas sostiene la defensa de París, una vez que el ejército se había retirado, una vez que las autoridades y el gobierno se había retirado, y el pueblo armado resiste durante 3 semanas. Gestionado, conducido, manejado, no por personas, sino por algo que ellos autodefinen como la Comuna de París. La Comuna de París es como el primer levantamiento de los sectores obreros que acaudillan una lucha de esas características. No era en ese caso una lucha contra la patronal específicamente, sino que era la defensa de Francia o de París, encabezada y sostenida por la clase trabajadora específicamente. Esto que va a durar 3-4 semanas
va a ser observado como probablemente la primer gran lucha obrera. Y a partir de esa cuestión va a haber toda una serie de experiencias que se van a rescatar, va a haber una serie de debates muy importantes. La Comuna de París mantuvo ese tipo de criterio. Hay muchas películas sobre la Comuna de París, hay algunas que duran como 8 o 9 horas, cosa que no se las voy a recomendar que vean porque se pueden llegar a suicidar. Pero digo, imagínense lo que es una película de la Comuna de París de 8 o 9 horas. Digo, a mí lo que me parece interesante es, a partir del tema de la Comuna de París hay toda una serie hay una serie de... Va a ser como la gran caja de experiencias de lo que van a ser las fuerzas marxistas o las fuerzas de izquierda, aunque no fueron, era como el lugar donde la clase obrera por primera vez acaudiza un proceso. Y ese movimiento y ese proceso va a generar una serie de debates dentro del seno de la izquierda internacional, del marxismo, fuertes debates entre... es en esos años que se divide abiertamente y se fragmenta definitivamente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la Asociación de los Trabajadores, que 1 o 2 años después rompe definitivamente y los anarquistas son excluidos? Y ahí como se forman dos grandes, no solo dos grandes bloques, sino dos grandes corrientes que a partir de ese momento no son más compatibles o no son más, o no transcurren juntas el camino. Una va a ser el anarquismo, encabezado por Bakunin, Bukharin y varios de personajes de esas características, y otra va a ser las corrientes marxistas, donde, bueno, obviamente el rol de Marx, después rápidamente Engels va a tener un rol protagónico importante y va a haber figuras muy importantes de los partidos socialdemócratas que van a surgir en ese momento, fundamentalmente el Partido Socialdemócrata Alemán, que surge entre los 70, 80 del siglo XIX, 80 básicamente, y más adelante en los 90 cuando surge el Partido Socialdemócrata Ruso, que sí surge en el 98. Lo vamos a ver en un ratito cuando hablemos de Rusia específicamente. Pero va a haber una serie de relecturas, fundamentalmente Lenin, y todos van a discutir qué pasó con la Comuna de París. Sobre la Comuna de París hay obviamente una serie de discusiones, manifiestos, escritos muy importantes, el propio Marx. Y me parece que esa es una de las cuestiones que me quedaron colgado el otro día. Esto va a ser en el seno de la construcción de las clases sociales y del desarrollo de las ideologías a partir de este hecho, de la guerra franco-prusiana, que rápidamente los prusianos triunfan con respecto a los franceses, y esta resistencia que van a terminar teniendo fundamentalmente la clase obrera en París. Uno de los efectos más importantes es que a partir de eso Alemania se queda con regiones importantes, como Alsacia y Lorena, como digo, hay toda una reconfiguración territorial muy, muy importante, y esa reconfiguración territorial va a generar una serie de conflictos y demandas que van a continuar a lo largo de los años y que van a terminar generando después gran parte de los conflictos de la Primera Guerra Mundial. Terminamos no terminamos, pero digo, de mi parte, con estas cuestiones de Alemania y de Italia. En Europa, yo no voy a entrar en Gran Bretaña, en Francia, qué venía pasando. Digo, la verdad que no. Si no, cambiaríamos el contenido de la materia. Digo, ustedes saben más o menos, porque lo habrán leído en algún otro momento. En Inglaterra se va desarrollando todas las cuestiones vinculadas a lo que se va a conocer como el imperialismo,
desde el punto de vista, el gran desarrollo del Imperio Británico va a ser de este momento. Va a haber un largo periodo que se conoce como la época victoriana o la Pax Británica, como le gusta llamar a algunos, que es como un momento de la hegemonía británica en el mundo. Creo que lo planteamos en algún momento cuando yo dije el surgimiento de figuras como la de Bismarck, que aparece hacia los 60, 70 y 80, empieza a cuestionar probablemente este tipo de cuestiones tardíamente. Ya el mundo estaba cuasi repartido y ya Gran Bretaña se encontraba en una situación de ventaja. Hola, buenas tardes. No sé quién saludó, pero sigo. Pero digo, en este contexto, lo que podemos observar es esta irrupción de Bismarck y después ver otro tipo de procesos que se van produciendo en esa época, en ese periodo o cosas por el estilo. Me interesan dentro del tema o dentro de la cuestión dentro del tema o la cuestión de Europa, que el otro día empezamos a hablar cuando yo empecé a explicar el conflicto del Imperio Otomano. ¿Se acuerdan que habíamos discutido y habíamos explicado algunas cuestiones vinculadas al conflicto otomano? A ver, para entender, el Imperio Otomano era el imperio más grande que había en esas regiones. Yo ya lo dije varias veces, ocupa gran parte del norte de África, o sea, todo el norte de África o el África sahariana, gran parte de Medio Oriente o todo el Medio Oriente, y lo que nosotros conocemos como el cercano Oriente, que sería no solo el Medio Oriente, sino lo que sería Irak, Irán, toda la zona esa más próxima, y además ocupa de ahí hacia el norte regiones muy importantes, alrededor fundamentalmente, para que se ubiquen geográficamente, todo lo que tiene que ver en Europa con la península de los Balcanes y subiendo todo lo que hay alrededor del Mar Negro y del el Mar Caspio. Todas esas regiones están históricamente en manos del Imperio Otomano. Desde 1700 y pico empieza a surgir un intento de expansión de los rusos sobre ese tipo de territorio. O sea, si uno quiere fijarse más o menos cuándo empieza esa tirantez, uno la puede ubicar en 1730, 1740. Inclusive antes de Catalina y antes de... Digo, es toda una cuestión de una tensión de los zares y del régimen de los zares, de tender fundamentalmente hacia el Mar Negro y el Mar Caspio. Si ustedes preguntan hacia dónde apunta eso tiende a una cuestión, si quieren, religiosa, que plantea que entre las causas uno puede encontrar como causas religiosas vinculadas a la Iglesia Ortodoxa rusa. Ellos ven como una gran perspectiva en unir toda la tradición ortodoxa. ¿De dónde viene esto? Digo, es complicado. Yo la verdad que no soy un experto en todos estos temas. Pero digo, hay una cuestión que es, no sé si ustedes saben, en Jerusalén, el Santo Sepulcro, que es la iglesia donde están los restos de Jesús, está administrada, controlada, manejada hace 1500, 2000, así, 1000 y pico de años, por diversas
corrientes dentro del cristianismo. En general hay, los ortodoxos son los más importantes, los que manejan el Santo Sepulcro. Digo, obviamente está ahí un acuerdo entre católicos, ortodoxos y ese tipo de cuestiones. Esa cuestión empieza a ser como una excusa con respecto a cómo empieza el régimen de los Ares empieza a ver eso como una cuestión de interés y de atracción, y empiezan a ver, ustedes saben que el imperio bizantino, que es un imperio cristiano ortodoxo, cae en el año 1452. Era el imperio hegemónico de esa región. Una vez que cae, las regiones gobernadas por donde había ortodoxos no quedan importantes, porque quedan la mayor parte de las comunidades bajo la grey ortodoxa, quedan fundamentalmente bajo el control del Imperio Otomano, salvo los rusos en general. ¿Está claro esto o no? Entonces, es como que los rusos empiezan a mirar, me parecía muy interesante esta explicación, esta hipótesis, como que gran parte del intento del imperio zariste, de los rusos, de recuperar y de ir hacia los Balcanes, tiene que ver como con un resurgimiento de Bizancio y cosas por el estilo. Hay una serie de conflictos ya en el siglo XVIII sobre el Mar Negro y el Mar Caspio. En 1787 hay una guerra entre el Imperio Otomano y Rusia, o sea que hay una serie de enfrentamientos a lo largo de casi 100 y pico de años entre Rusia y el Imperio Otomano. Mientras tanto, el imperio de los Ares empieza a ampliarse. Cuando empieza a ampliarse, crece hasta el punto que nosotros lo conocemos a principios del siglo XX, y el Imperio Otomano se está desmembrando por cuestiones internas, si quieren, y por intereses de las demás potencias lindantes. Entonces, lo que vamos a ver es aproximadamente una serie de levantamientos en el siglo XIX. Cuando empiezan a surgir los nacionalismos, empieza dentro de ese amplio Imperio Otomano una confluencia de levantamientos de algunas nacionalidades. Quiero plantear algo que me parece importante que se entienda. Insisto, disculpen, esto es muy desordenado, pero yo no tengo que dar esto. Entonces lo doy para que medianamente se entiendan, y porque creo que si no, no se entiende el inicio del siglo XX. Pero hay una característica muy importante del Imperio Otomano. El Imperio Otomano tolera las diversas religiones. Durante siglos los otomanos no tuvieron una política de no sé cómo explicarlo. O sea, el Imperio Otomano se caracteriza por tener una fuerte o una importante, un control político, si quieren, que tampoco era tan así, pero otorgar gran autonomía y tolerancia religiosa. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Por eso nosotros vamos a ver que existen dentro del Imperio Otomano minorías religiosas importantes en diferentes lugares. Digo, a tal punto que Jerusalén es custodiado por el Imperio Otomano, pero donde existen comunidades judías, comunidades cristianas, comunidades ortodoxas y diversos tipos de comunidades. El Imperio Otomano mantiene esta política en todos lados. Cuando en el siglo XIX aparecen los nacionalismos, el proceso de surgimiento de nacionalismos y el proceso de surgimiento de estos nacionalismos va a ser compatibilizado con muchos de estos conflictos religiosos. Entonces va a haber toda una serie de conflictividades. Por ejemplo, los rusos apoyan a los serbios porque son ortodoxos y porque son eslavos, y los rusos apoyan a determinado tipo de regiones que no son
los mismos nombres que nosotros conocemos en la actualidad como países. Yo qué sé, si yo les digo Besarabia, ¿ustedes tienen idea de lo que es Besarabia? Pregunto, ¿escuchó alguna vez lo que es Besarabia? Bueno, es una región que queda al norte del Mar Negro. Digo, entre el sur de Ucrania, por ahí. Digo, después de mucho tiempo yo llegué a la conclusión de que había escuchado esa palabra en boca de mis abuelos cuando hablaban de algunos grupos judíos, Besaraber y cosas por el estilo. Pero digo, es una cosa que nosotros no conocemos. Digo, como yo les pregunto a ustedes, ¿qué es Galicia o Galicia? ¿Saben lo que es Galicia o Galicia? No. Sí, me van a decir Galicia en España. ¿Sí? Bueno, Galicia o Galicia era una región importante del oriente de Polonia. ¿Por qué digo esto? Pues tiene que ver con configuraciones regionales, étnicas, comunitarias que nosotros no conocemos o que no llegaron a nuestro presente. Bueno, todo este tipo de cuestiones tienen mucho que ver con esa cuestión de tolerancia, de tolerancia de las minorías y de las religiones que tiene el Imperio Otomano, que se maneja de esa era su... Perdón, ¿te hago una consulta? Sí, ¿quién es el que habla? Ernesto, ¿cómo va? Dale. No, bien, bien. En esta época, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Todavía los reinos están en formación y estamos hablando de grupos nómades todavía. No. Que se están moviendo para llegar a formar o no. No, estamos hablando de reinos totalmente constituidos. Constituidos, ok. No, sí, como dijiste Galicia y etcétera, me asocié, lo asocié con eso. No, nada que ver, o sea, había un rey que era el rey de Cracovia. Polonia no es lo que nosotros conocemos hoy como Polonia. Pensá vos que Polonia es una tierra de paso, no tiene nada que ver esto con el nomadismo. En Polonia estaba el rey de Cracovia, el rey de acá, o sea, Polonia tenía una parte de influencia rusa, que era la parte oriental, y una parte de influencia alemana. Pero esto sucede desde el año 1000 más o menos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No eran nómades. Yo lo que digo eran reinos, si vos querés, los que estaban en el oriente europeo en general eran como vasallos del Imperio Otomano. El Imperio Otomano te permitía que hubiese reyesuelos, reyes o lo que sea, o duques o condes o lo que sea, mientras pagasen los tributos a la autoridad otomana o a quien ellos enviasen. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? O sea, era una característica de cómo se constituye el Imperio Otomano. Entonces, no son nómadas, sino que son reinos o con diferentes formas de organización. Tiene que ver con la propia estructura del Imperio Otomano, que era así. Esto va a terminar con dos procesos de levantamiento, que van a ser el levantamiento de los serbios en 1815 y el primer intento de independencia griega, que es del año 1822. Piensen ustedes que estas dos regiones eran regiones bajo el Imperio Otomano. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces, el primer intento de construcción de un Estado griego moderno es del 22. Piensen ustedes que todo el siglo XIX va a durar esto, y esto tiene que ver con los levantamientos de lo que nosotros conocemos, o deberían haber conocido, pero en cualquier texto lo hubieran leído, que son las revoluciones burguesas, las oleadas de revoluciones burguesas del siglo XIX, la de 1820, la de 1830, la de 48. La del 20 termina generando este movimiento independentista en Grecia. ¿Está claro esto o no? Esto culmina cuando en los 50 se produce lo que nosotros conocemos como la Guerra de Crimea. ¿Qué es la Guerra de Crimea? Es un enfrentamiento entre, por un lado, la Rusia zarista, que ya había crecido hasta esos márgenes,
Si ustedes miran la evolución, yo hoy estaba mirando mapas que hay en internet y vos vas viendo cómo entre 1300 el zar era el zar de Moscú y cómo esto se va expandiendo a lo largo de cientos de años. Si puedo se los pongo en el Classroom, este tipo de cosas. Si no, probablemente lo pueda hacer, no sé, en la semana o algo por el estilo. Entonces, ¿qué va a suceder en la guerra de Crimea? El rey, que es Nicolás I de Rusia, perdón, el zar Nicolás I de Rusia, junto con Grecia, se van a enfrentar al Imperio Otomano, que va a estar apoyado en ese caso por Francia e Inglaterra. ¿Está claro o no? Entonces, en esta guerra, que es la guerra de Crimea, dura 2-3 años, es una guerra, muchos la llaman de las primeras guerras modernas, por el tipo de armas que se utilizan. Esperen que tomen mate. Perdone, discúlpeme, profesor. Dijo que enfrentaban al Imperio Otomano, que estaba apoyado por Inglaterra y Francia. Efectivamente. Bien, gracias. Sí. Entonces, esta guerra va a tener un resultado confuso, si quieren. O sea, va a tener momentos de triunfo o avances del lado del zar y del gobierno, y otros inversos, sobre todo al final, en los últimos momentos. En la mitad muere el zar, que es el zar Nicolás I, y asume Alejandro II. Alejandro II va a ser un personaje muy importante, lo vamos a ver en 5 minutos cuando hablemos de Rusia. Pero bueno, y ahí termina la guerra, que no tiene un ganador determinado, que en general no ganó Rusia, pero como que no tiene, Rusia tiene algunas pérdidas, pequeñas pérdidas territoriales, reagrupamientos y cosas por esto. La ganó Putin en 2014, la guerra de Crimea, que se pudo anexar la península. O sea, más o menos 150 años después. Perdón, serían 150 años después. Sí, 150. No se anexó nada, Putin. No participe el discurso de Carrió, por favor, le pido. Porque Putin, primero, no necesita que lo defienda yo, Putin, al cual no defendería bajo ningún punto de vista. Pero digo, no se anexó. Putin juega en esa región, digo, a ver, le doy un ejemplo. Usted acaba de decir eso, y uno mira cómo miramos las guerras, y la verdad que a mí no me gusta ese tipo de miradas. O sea, Putin juega sus cartas como Estados Unidos juega las suyas y cosas por el estilo. Putin no se anexó nada de la guerra de Crimea. O sea, jugó a favor de uno de los sectores que están en conflicto en esa región de Ucrania. ¿Está claro o no? O sea, que son regiones donde, la verdad, en esas regiones y en muchas más, uno nunca sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Si hubiese buenos y malos. Digo, no estamos en el mejor día para opinar de eso. Hoy estuve leyendo durante muchas horas redes sociales sobre el conflicto en Medio Oriente. Vieron el nuevo conflicto entre Israel y los palestinos, ¿no? Y uno dice, pero aparte las barbaridades que llegan a decir. Digo, en nuestro país algunas cuestiones vinculadas con Juntos por el Cambio que dicen, ay, qué vergüenza la postura argentina. La postura argentina dice, apoyamos lo que dice la ONU. Digo, lo más serio que alguien puede decir a nivel diplomático internacional es decir, apoyamos las resoluciones de la ONU, quiere decir, me limpio las manos, ¿no? O sea, pero digo, por eso sería un poco más cuidadoso. La cuestión es que la guerra de Crimea en ese momento va a provocar esto. Después tiene otro tipo de consecuencias, aparece la Cruz Roja, aparecen un montón de cuestiones, y empiezan a mirarse determinado tipo de cuestiones. Unos años después, lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir ahora, el Imperio Otomano empieza a sufrir otro tipo de embates. ¿Qué van a hacer? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Austria, que si ustedes miran el mapa, por eso insisto que es importante mirar mapas. Yo, si tengo tiempo el fin de semana, estoy muy complicado con los tiempos. Esto de organizar las aulas y este tipo de cosas me complican. Pero digo,
si ustedes miran el mapa, van a observar que Austria expande su territorio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado el otro día que Austria entre los 60 estaba en conflicto con Prusia por la unidad alemana, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Sí. Una vez que empieza a perder al norte la unidad germano-parlante, empieza a expandirse hacia el sudeste. ¿Me siguen o no? Entonces va a tener todo un intento de influencia y de actuación en Bulgaria y todo ese tipo de cuestiones. Entonces va a haber toda una cuestión que van a confluir hacia 1880 aproximadamente. Rusia va a apoyar las independencias de ¿cómo se llama? De Serbia, y Austria va a apoyar las de Bulgaria, lo que van a generar una situación de... ¿Vieron cuando se habla de balcanización? ¿Qué quiere decir balcanización? ¿Alguien lo sabe o no? Cuando los estados se habla de balcanización para hablar de América, como cuando se dividió, digamos, el Imperio Español en diferentes estados, digo, por la multiplicidad, el mosaico de estados que hay en un territorio más bien pequeño. No le digo a usted, Maximiliano, porque usted no tiene la culpa de haber escuchado a algún burro previo a usted, que no me refiero a usted. Digo, si algún profesor usa esa categoría es una bestia, y le voy a explicar por qué. Porque la fragmentación de los estados americanos es previo al proceso de balcanización. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La balcanización es fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y la fragmentación americana es del primer tercio del siglo XIX. Con lo cual... No la aprendí en el instituto. No la aprendí en el instituto. Me parece más bien una cuestión estética para aplicarla a América que otra cosa. Como ejemplo sirve, pero... No, pero hay toda una corriente que habla de eso con respecto al problema de América. Sí, hay una corriente en profes que dan clases de historia de América y que hablan de balcanización y cosas por el estilo. ¿Qué? ¿Alguien quería...? Sí. Argañarás, hable en vez de hacerme mímica. No, le dije buenas noches nada más. Buenas noches. Les pido algo. Si quieren saludarme, 6-5, yo estoy acá y me saludan todos. Después nos saludamos, porque si no me pierdo, me desconcentro. Pensé que quería decir algo sobre lo que estamos hablando, Benjamín. No. Bueno, entonces seguimos. Maximiliano, no es con usted, digo, hay toda una corriente de miradas americanistas que hablan de eso, como si hubiese habido un gran estado y ese estado fue balcanizado porque los ingleses eran malos y cosas por el estilo. Y es una lectura, viste, como traída, yo no puedo decir traída de los pelos porque no tengo dónde... Se cortó, profe, está congelado. No quiero defender a los ingleses que son indefendibles. ¿Me escuchan? Se había cortado por un momento, ahora sí. Se congeló. Se congeló, no, me parece. ¿Hola? Sí, ahí se lo escucha. Sí, por momentos se congela, profesor. Cuando mencionó que no tenía de dónde agarrarse los pelos, ahí se cortó. ¿En serio? Que acaba de cortar mi conexión, a ver si se puede restablecer. Aguanten. ¿Volví? Sí. Sí. Bueno, entonces Sí, continuamos. Entonces, esto, digo, el conflicto en el Imperio Otomano va a continuar, quedamos muchos menos. ¿Me escuchan o no? Veo todo congelado. Perfecto. Sí, profe, perfecto. El profesor se le escucha. Yo la veo a usted que se mueve y sigo. Mientras usted se acaba de ir. Ok, no, estoy acá. No, bueno, pero salgo de veía la... moviéndose. Cosa que me animaba profundamente. Bueno, entonces, volviendo. Tenemos esta cuestión. Tengo miedo de que los demás no escuchen un pito. Estamos escuchando. Sí, Sí, Bueno. se Sí, que eso escucha. Perfecto, entonces sigo. Te hago una consulta, porque como que me quedó en el aire. Vos recién estabas hablando
antes de que se cortara, etcétera, etcétera, y que yo te preguntara por el tema de los reinos, estamos hablando de cómo se termina desmembrando el Imperio Otomano para, a partir de ahí, empezar a ver el tema de los reinos y países europeos en el principio del siglo XX. ¿Está bien lo que estoy diciendo o es una burrada más grande que una casa? No. O sea, yo lo que dije es, hay un proceso de desmembramiento muy grande. Todo lo que dijiste hasta ahora fue correcto, Ernesto. Ah, bien. Hay un proceso de desmembramiento que va a llevar a un conflicto muy grande de diferentes circunstancias. Lo vamos a ver en las dos guerras balcánicas de principio del siglo XX, que son las del 8, 9, 10 y una del 12, 13. Esa guerra de los Balcanes son las que después se invocan. Y Tarotista dice que gana Boca el domingo. Aquí pedazo de vende humo, No sé qué dice Benjamín de los vendehumos. También tenés el micrófono abierto. Lo que pasa es que estaba ilusionado que va a ganar el domingo, pero bueno. Esta es otra discusión, otra que los Balcanes. Profesor, me disculpa, ¿puedo aprovechar la interrupción para hacerle una pregunta? Sí, pero preguntá lo que quieras, pero cállalo, Benjamín. Profe, si usted lo selecciona ahí, dice que se puede silenciar. Tiene el microfonito usted para poder silenciarlo. Muchas gracias, lo acabo de silenciar. Muchas gracias. Qué lindo ese poder. Me siento feliz. No, lo que quería preguntarle no tiene que ver particularmente con lo que estamos viendo, por eso aprovechaba la interrupción. Pregunte. Está todo pago en el día de hoy. A usted quería saber si me autoriza o si le molestaría que pudiéramos grabar las clases suyas y subirlas al Classroom para que quedaran como material de consulta futura o algo. Yo no tengo problema, lo que sí les pido, inclusive en algún momento estuve pensando que debería empezar a pensar a hacer clases, grabarlas directamente y después que ustedes las miren en otro momento. En algún momento del año, cuando falten algunos temas y me atore, lo tendremos que hacer. Lo que le pido, Alexis, es cuando empiece a grabar avíseme, así me cuido en mi vocabulario. No porque ustedes me vayan a extorsionar o nada por una cuestión de decoro personal, nada más que por eso, ¿no? Yo trato de ser un hombre un poco más cuidadoso en algunas circunstancias. Pero si usted quiere grabar, grábelo. Perfecto, yo más que nada porque así teníamos posibilidad de compartirla en el Classroom para acceso de todos, ¿no? Bueno, disculpe, gracias. Bueno, entonces, termino con Ernesto. No termino con él, sino de responderle. A ver, sí, hay toda una cuestión que tiene que ver con cómo se van prefigurando los sujetos del siglo XX. ¿Está claro, Ernesto, o no? Y para entender cómo se prefiguran los sujetos del siglo XX, tenemos que entender de dónde salen. Entonces, ¿de dónde salen los serbios? Del desmembramiento del Imperio Otomano. ¿De dónde van creciendo? Porque después, cuando empiece el siglo XX, vamos a ver que el quilombo va a ser ahí. ¿De dónde? ¿Por qué? O sea, porque lo que tenemos que dar cuenta es que acá hay un proceso, que es que había un imperio muy poderoso, que era el Imperio Otomano, que se desmembró de una manera tal que constituyó un montón de naciones independientes, la de los Balcanes, Bulgaria, que además fueron protagonistas de muchos procesos en la Primera Guerra Mundial, de cosas por el estilo, los serbios, los croatas, todo ese tipo de pueblos, ahí se gestó el gran conflicto y la gran conflictividad del siglo XX, y después otros procesos, yo qué sé, volviendo, hoy estaba leyendo el tema del Medio Oriente porque hoy se puso en boga porque hay un quilombo bárbaro, siempre hay quilombo en el Medio Oriente, esa sería la primera conclusión. La segunda sería, se está armando otra guerra como la del 14, yo en la del 14 casualmente estuve ahí, estuve ahí porque fui de paseo y me fumé. Por suerte me fui antes de que se pudra todo, pero no sé si se acuerdan que hubo quilombo con el Gaza también. Cada tanto pasan este tipo de conflictos. Pero volviendo. Sí, perdón, no, pero eso es según el tipo de reserva de petróleo.
cuando falta petróleo tiramos bombas, cuando no falta petróleo está todo bien. No, le diría que en el caso de Palestina e Israel... No, este es otro, eso viene de época desde... Hoy casualmente estábamos en un grupo, en uno de los grupos de WhatsApp, estábamos hablando y yo decía que eso venía, porque el tema era, preguntaban de dónde venía el conflicto o cuándo se originó el conflicto. Y más o menos desde la época romana. De ahí en adelante... No, convivieron... No, bueno, es una mirada diferente, yo no la tengo. Igual vamos a ver el tema más adelante, cuando veamos la independencia del Estado de Israel, hay varios momentos durante el año que vamos a ver esto. Igual no estoy de acuerdo con esto, o sea, no tiene nada que ver con el petróleo, para que le quede claro, absolutamente nada que ver. Más, tiene que ver con una estupidez que son las propiedades de los palestinos en Jerusalén Oriental. Digo, para eso habría que explicar, esto es un quilombo. No, lo que yo estoy diciendo, o sea, yo estaba diciendo, una cosa era lo de el conflicto de los palestinos con los israelíes ahora, que venía más o menos de la época del Imperio Romano, y después todo lo que tenga que ver con la Franja de Gaza, Irak, Irán, el Golfo Pérsico, todo eso hoy por hoy es el tema del petróleo. Bueno, no estoy de acuerdo, pero sigamos con lo que yo quiero explicar. Dale. Pero desde ningún punto de vista, y además, no estoy de acuerdo con conocimiento de causa. Si hay un tema que conozco es el tema del Medio Oriente, porque fui a una escuela judía de niño, porque me echaron de una escuela judía en el año 74 por decir esta barbaridad, porque estuve varias veces ahí, porque me peleé con todos mis amigos de la infancia por el Estado de Israel, o sea, es alguna cuestión que cargo y que leo bastante, porque he leído, porque sé, porque me ocupo, me parece que no tiene que ver con ese tipo de cosas, pero es otro tema, no importa. Volviendo, entonces, se entiende más o menos el deterioro del Imperio Otomano, bueno, después de la Guerra de Crimea, porque además hay una cuestión que podemos afirmar, el Imperio Otomano no pierde la Guerra de Crimea, o sea, con lo cual no triunfa en un sentido la postura de la Rusia zarista de quedarse con porciones. El problema es que los mismos que apoyan al Imperio Otomano son los que cuando termina la guerra se quedan con un montón de cosas del Imperio Otomano. ¿Está claro o no? O sea, los aliados del Imperio Otomano, que eran Gran Bretaña y Francia, son los que la afanan. Son los que empiezan a quedarse con porciones de sus propios territorios, desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Entonces, esta es una situación de cómo se va a dar esta cuestión. ¿Qué va a suceder si hacia 1860, 70, después de la Guerra de Crimea, y hay un intento del Imperio Otomano de modernización? Es un intento muy tardío. O sea, ¿por qué es un intento muy...? Piensen ustedes que los tipos tenían soldados que seguían peleando como 200 años antes, mientras en Estados Unidos y Europa Occidental estaba ya manejando armamento de otro nivel y que iba a decir de otro calibre, pero desde el punto de vista de otra efectividad. Ellos seguían con tropas muy, muy atrasadas. Entonces, una de las principales cuestiones que tuvieron que hacer en el proceso de modernización, que insisto, llegó muy tarde, fue, por ejemplo, generar una escuela primaria, generar un sistema educativo medianamente unificado, generar un sistema de escritura centralizado. Estos grandes imperios tienen conflictos muy importantes porque en general, como dentro de su propio espacio hay diferentes nacionalidades, diferentes culturas, tienen hasta diferentes formas de escritura, tenés que unificar todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de administraciones, y la verdad es que el Imperio Otomano llegó tardíamente, muy tardíamente. Entonces, de repente, después de la Guerra de Crimea,
pierden, entre otras cuestiones, por ejemplo, Egipto. O sea, había un conflicto. Francia se había quedado con Egipto desde la época de Napoleón, influenciando gran parte de Egipto, y lo desplaza a Inglaterra, puenteando directamente la presencia otomana. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, tus propios aliados se van quedando con con los restos de tu imperio, sería. Liquidamos acá esto y lo retomaremos cuando empecemos con los antecedentes de la Primera Guerra Mundial y veamos estas cuestiones del Imperio Otomano. Igual un elemento que me olvidé decir es que ya empieza gran parte, en este momento empieza, y acá sí tiene que ver con algunas cuestiones que comentaron recién, o que alguno lo comentó de soslayo, acá empieza el quilombo con Armenia, de parte del Imperio Otomano. O sea, cuando uno tiene que fijar cuándo empezó, ¿se acuerdan que yo dije que el Imperio Otomano se caracterizaba por su tolerancia? Entonces, en el Imperio Otomano podíamos hablar de un montón de cuestiones, pero cada uno vivía según su religión, probablemente entre 1870 y 1880 empieza la conflictividad con los armenios. Saben ustedes que en 1915 se produce lo que se conoce como el genocidio armenio, que ahora está o sea que empiezas a tenerse en consideración hace muy pocos años. Inclusive fue hace poco, porque creo que es el 24 de abril, y todavía hay muy pocos países que reconocen el genocidio armenio a nivel mundial. Digo, Argentina es uno de los países que lo reconoce, inclusive aparece en el calendario escolar, pero digo, es un genocidio que fue oculto o tapado durante mucho tiempo. Y hay muchos que dicen... Perdón, me perdí donde dijo los años del conflicto en Armenia, 1880... Más o menos ahí empieza, pero... Ahí empieza, pero sí. Es solapado ahí. El quilombo es en 1915, donde matan como 1 millón y pico en pocos días. Pero digo, las persecuciones empiezan en este momento. Y si usted busca en el mapa, cosa que ninguno hace porque nadie me da bola, Natalia, vería que casualmente estas regiones que están en conflicto son las que donde está Armenia ubicada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Armenia está entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Entre esos dos lugares está Armenia. O sea, toda esa zona donde pasaban el quilombo de Crimea y todo eso tiene que ver con ese espacio, y empieza parte de ese conflicto. El otro imperio europeo que empieza a transformarse fuertemente en este mismo periodo, pero al revés que el Imperio Otomano, tiene un proceso inverso, que es de fuerte consolidación, atrasada pero consolidación al fin, es el Imperio Ruso. Los zares que habían ocupado un espacio brutalmente gigantesco que iba desde Polonia hasta Asia, casi hasta el Pacífico, van a sufrir una serie de transformaciones después de la derrota, entre comillas, en la guerra de Crimea. El que sufre la derrota final es Alejandro II. ¿Se acuerdan que yo dije que empieza la guerra Nicolás I? Nicolás I muere en el 55 y en el 56 termina la guerra, y ya la termina Alejandro II. Alejandro II va a ser el gran modernizador del imperio ruso. ¿Por qué digo el gran modernizador? Porque es el tipo que dice, bueno, no, así no podemos seguir. Él entiende la necesidad de modernizar determinado tipo de cuestiones. Aunque fueron enemigos en la guerra de Crimea, se va a alinear fuertemente desde muy temprano. Después de la guerra de Crimea, al poco tiempo se alinea con Francia. Sigan este concepto porque es muy interesante. Francia va a ser mucho más influyente en la historia, la vinculación con Rusia, que Inglaterra. O sea, va a tener una íntima relación. ¿Qué? Profe, disculpe. Alejandro, el papá de Nicolás, el último zar, ¿está hablando usted? No, Alejandro II. Alejandro III es el papá de Nicolás. Ah, disculpe.
El orden es, ¿te lo digo o no? Digo, lo sé porque lo miré hoy. Tampoco soy un genio. Igual más o menos lo conozco. Es Nicolás primero, Alejandro II, porque Alejandro I ya había estado. Es Nicolás primero, Alejandro II, Alejandro III, Nicolás II. ¿Te acordás? Perfecto. Nicolás, Alejandro, Nicolás. Acá hay un elemento muy interesante porque ahí hay una serie de vaivenes que se van a ver mucho en la historia rusa, ¿no? Alejandro va a ser un modernizador absoluto. ¿Qué quiero decir yo con un modernizador absoluto? El tipo establece relaciones con Francia, busca inversiones, trae el ferrocarril. El ferrocarril es una herramienta terrible, primero en un país como Rusia, pero además porque el ferrocarril es el que permite unir las regiones. O sea, el ejército puede viajar en ferrocarril. Hasta ese momento, el imperio zarista era un imperio como los imperios bien feudales, donde el príncipe no sé dónde tenía más influencia que el gobierno central. O sea, el gobierno central y el ejército central se consolidan en la última parte del siglo, en los últimos 30 años del siglo XIX, a partir del desarrollo del ferrocarril, que se va a desarrollar fuertemente con inversiones francesas. Y fuertes inversiones francesas en industrias textiles y cosas por el estilo. Pero ¿qué hace Alejandro? Que es muy importante. Alejandro decreta en el año 1862 la libertad de los siervos. ¿Qué quiere decir la libertad de los siervos? Traducido brutalmente. Si Alexis me está grabando, que después lo traduzca, es claramente la Revolución Francesa en Rusia. Cuando digo, no es comparable ni es una analogía, pero es liberar a los siervos de su relación vasallática con los señores feudales que todavía vivían y actuaban de esa manera en el Imperio Ruso. ¿Me recuerda la fecha, perdón? 1862 es la liberación de los siervos. Pregunto, porque veo que vieron todo junto en historia del siglo XIX, pero digo, ¿entienden qué es las relaciones siervo-vasallo, esas cosas? ¿La tienen clara? Sí, en principio me atrevo a decir que sí. Eso al menos. A ver, dígamela. Bueno, era una vinculación que existía, por lo cual había un servicio personal del siervo hacia el señor, que era propietario de la tierra en general, aunque había algunas tierras comunales, ¿no? Pero no importa. Y entonces justamente el señor como que brindaba protección, el siervo cultivaba y sostenía, digamos, con una parte de su producción el sistema feudal. A la vez tenía que responder, creo que si el señor lo convocaba al ejército. O sea, era más o menos así la relación que se establecía. A prestar juicio, no era un ejército. Las levas, claro. A ver, a mí lo que me parece importante es que se entienda, la lealtad estaba, cuando digo lealtad, no tiene que ver con lealtad, era la relación vasallática, o de vasallaje, o de servidumbre, era, vos eras como la tierra, el señor era dueño de la tierra y de las personas, entre comillas, que habitaban esa tierra. O sea, mientras vos estuvieses en la tierra del señor, vos tenías que responder a los requerimientos del señor, como dijo de alguna manera Alexis. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Con lo cual, vos no eras parte de yo qué sé, en regiones como Francia o Inglaterra, vieron que algunos príncipes pelean en una época para uno y en otra época para otro. El siervo peleaba no para que él decidía, sino para que el que decidía es su señor. ¿Por qué? Porque la vinculación era de dependencia total y absoluta del siervo para con el señor. ¿Cómo se evadía esa relación? Yéndote de la tierra, con lo cual te convertías en un... Sí, que tengo entendido que incluso había momentos en los cuales les impedían irse de la tierra. No, impedirte te impedían siempre. El ejemplo más claro, voy a dar una explicación brutal, es Robin Hood, chicos. O sea, la gente que está con Robin Hood son los que se rajan de los señoríos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Y a dónde se van? A los bosques.
si ustedes pensasen por qué es toda esa imaginería y toda esa cultura que aparece en esa época del misterio del bosque, el miedo al bosque, por qué el bosque es el espacio. Toda gente desterrada, marginal, digamos, ¿no? Que habitaba los bosques, que eran peligrosos, que robaban, bueno, todo ese misterio que hay, ¿no? Esa imagen que se hace, o que nos hicieron, no sé. Santini tiene esa mirada y uno puede ver la mirada inversa, que es la de Robin, la que muestra algunas de las versiones de la película de Robin Hood, porque cada película de Robin Hood cuenta otra historia, pues es un hecho literario. Pero digo, como vos decís eso, también el bosque era el espacio de libertad, Santini. Porque si vos te querías escapar, te ibas al bosque, y si vos mirás cómo se habita, digo, la mirada Robin Hoodesca es que en el bosque eran todos libres. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero es correcto lo que dice Ariel, sería lo que dice Ariel. O sea, el bosque es el espacio, o sea, por eso el bosque fue pintado como el espacio del miedo, de la pérdida, ¿se entiende lo que estoy diciendo? El lobo, el lugar donde estaba, la imaginería es esto. Sí, es esa la mirada. Digo, ¿qué es lo que plantea Alejandro II? Liberar a todos los siervos. Es generar algunos hechos demográficos y político-económicos muy importantes. Se duplica la población o más en Rusia en pocos años. Una cosa terrible, sobre todo los campesinos. Y en Rusia aparece un fenómeno muy importante, que es el fenómeno, porque además Alejandro, no es que Alejandro agarra y dice, bueno, liberamos a los campesinos y les vamos a dar tierras para que ellos produzcan, no hace una reforma agraria ni mucho menos. Lo que hace Alejandro es libera a los campesinos. Lo que genera es una explosión de crecimiento de esos sectores y una situación de pobreza brutal en el campo, en larguísimas extensiones en Rusia. Esto va a generar una serie de conflictos, algunos elementos muy interesantes. El término populismo proviene de acá, de este fenómeno. Los partidos populistas, originalmente, el lugar donde se empieza a registrar por primera vez la idea de populismo es en Rusia en este periodo, 1860, 1870, aparecen lo que se llaman los narodnikis. ¿Qué son los narodnikis? Son sectores que se autodefinen como populistas, del pueblo, tienen diferentes denominaciones. Pero los que se llaman, el primer populismo importante que uno puede registrar, lo registra acá, que son sectores de intelectuales, de sectores de la clase media que empiezan a mirar que la transformación de la sociedad tiene que ver con los campesinos y que apuntan a lo que sería tempranamente, después esto va a cambiar y va a tener una serie, lo que sería un socialismo agrario. Hay un montón de sectores en Rusia, clase media, docentes, intelectuales y cosas por el estilo, que ven que el sujeto de la transformación social en la Rusia de los zares era una transformación social a partir de un socialismo agrario, entre comillas, con una situación de quilombo importante. ¿Por qué? Porque había estos personajes iban a pregonar esto entre los sectores campesinos recientemente liberados y no los entendían demasiado. Entonces no tratan de construir un partido político al principio, sino que al principio actúan mediante una forma de agitación y cosas por el estilo, y empiezan a producir fundamentalmente hechos violentos. O sea, cuando digo hechos violentos, creen fuertemente en medidas tipo terroristas y cosas por el estilo. Para que quede claro, boletean entre otros a Alejandro II, para que les quede claro. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Sí, y en el camino llegan a Alejandro II
en 1881, 82, 20 años después. Pero en el camino se cargan un montón de príncipes, ministros y cosas por el estilo, y no hay zar a partir de ese momento que no sufra 3, 4 atentados a su vida en varias oportunidades. ¿Le puedo hacer una pregunta, perdone, antes de avanzar? Porque, sí. o sea, no me termina de quedar claro en la práctica el tema este del fin del vasallaje. La gente obviamente tenía una relación vasallática con el, no sé, conde que había en la región. Lo liberan. ¿Eso qué significa? Que, o sea, se pueden ir, sí, pero ¿significa que son expulsados? Porque me pregunto, ¿y si son expulsados, quién cultiva la tierra? No sé si me explico. A ver, las resoluciones institucionales tienen un efecto imprevisto después. O sea, vos lo que decidís es que ya no dependen de esa manera. Vasallático no hablemos de otra forma. Primero, no todos eran condes, muchos eran grandes propietarios de tierra. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? ¿Cuál es la cuestión? Después hubo todo un proceso que duró muchos años que fue viéndose cómo se fueron transformando esas relaciones, Alexis. Es como cuando se liberó a los esclavos en el sur de los Estados Unidos. Muchos se quedaron trabajando para los señores, alegremente. Digo, si no, no existiría la idea de lo que se conoce como el tío Tom. O sea, el tío Tom es el paradigma del esclavo que decide quedarse siendo esclavo, no siendo esclavo porque no existe la figura institucional, pero quedándose obedeciendo al señor que hasta ese momento era... Digo, ¿a cambio de qué? Y de algún pequeño salario, de ese tipo de cuestiones. Lo que cambia es la relación formal, Alexis. Entiendo. La relación institucional. Y aparece una... Digo, por eso explotan determinado tipo de cuestiones. El campo alguien no tenía que trabajar. Le habrán pagado de la misma manera, le habrán pagado en especies, le habrán permitido quedarse en la tierra y alguna forma de arrendamiento. Digo, el campo tiene una cuestión, que es que genera infinitas formas de relaciones de trabajo y de propiedad. Digo, inclusive hoy en la Argentina, digo, el campo tiene, o sea, digo, el arrendamiento, digo, en Rusia se convierten en infinitos sectores sociales dentro de lo que son los campesinos, porque hay campesinos que pueden comprar alguna pequeña parcela de tierra, hay otros campesinos que van a tener otro tipo de relación, hay campesinos que venden su mano de obra por un salario, hay campesinos que, digo, este es el conflicto del campo, y esto es lo interesante de estos sectores que yo dije que son los primeros populismos de los cuales podemos tener registro, y que generan esta ideología de los narodniki, y los narodniki no pueden constituir un partido hasta casi 1900. ¿Por qué? Porque no hay una estructura coherente. ¿Qué hacemos con esta gente? Porque además no tienen ni siquiera una buena relación con sus con su público. O sea, podrán tener una buena relación en algunos casos, pero digo, no es tan sencillo la construcción de ese modelo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Primero por la diversidad, segundo por las diversidades étnicas, tercero por la distancia. No en todo, o sea, la liberación de los siervos fue un hecho que se dio tal día, tal hora. En regiones que estaban a 2000 kilómetros y no sabemos lo que pasó. Fueron procesos que tardaron muchos años en convertirse en... Digo, este es el fermento de lo que es la Revolución Rusa, si no, no se entendería el quilombo que era Rusia, porque además Rusia tiene una cuestión de tamaño, de realidades étnicas, de conflictos, digo, muy larga. O sea, los rusos siempre tuvieron una idea desde el año 1700, cuando yo dije empieza todo un proceso de expansión, donde ellos apuntan hacia el sur y cosas por el estilo. También hay una expansión hacia Siberia, está lo que ellos llaman la conquista de Siberia, ellos ahí se expanden totalmente hasta el Pacífico. Pero digo, en ese proceso hay algo que se llama la rusificación. ¿Con qué tiene que ver la rusificación? Con el pretender convertir a esas comunidades en rusos ortodoxos, cosa que no siempre podés lograr. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces son procesos mucho más complejos desde ese punto de vista.
mucho más diversos y cosas por el estilo. Aguántenme, igual vamos a seguir un ratito más, por lo menos media hora más con la clase, porque quiero terminar otro tipo de cosas, pero quiero terminar de tomar lista. Discúlpenme porque tengo acá para tomar lista, pero no sé cómo se hace. A ver si lo puedo hacer, espérenme, no me... A ver, asistencia. Y yo qué sé si estoy tomando asistencia acá. ¿Cómo se tomará asistencia? Mire, arriba donde tiene el dibujito ese de 2 personas con el número 36, en este caso, ahí si hay toca una... se le abre el listado de los que estamos. Efectivamente, el problema es que no sé cómo ponerle presente. Ah, no creo que pueda hacerlo sobre el programa. A lo sumo, tildarlo en una planilla. No, y si no, bueno. profe, una captura de pantalla, si no. Sí, pero la captura de pantalla me muestra, por ejemplo, Iván Santoro es una I, Facundo Benítez, que no sé si está vivo o no, porque siempre veo una foto congelada. Silvia Miguel la veo todo el tiempo, a Leandro lo veo todo el tiempo, Camila Seijas la veo, pero digo, y ahora tengo muchos menos que hace una hora o media hora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, aguántenme un minuto. Voy a tomar con lo que tengo acá. Alexis Ferrari está. Sí, presente. Sí. Diego Villagra. No. Agustín Presente, presente, profe. Bueno, despiértense, chicos. Sí, profe. Agustín Alzaray, presente. Presente. Ahora aparecen todos. Iván Santoro estaba hace 2 minutos, pero... Aquí estoy. No sabemos, está vivo. Bien. Ernesto Garrichón estaba, lo vi. Presente, acá estoy. Ariel Santini lo vi. Valeria Leal estaba antes, no sé si está ahora, pero estaba. Acá. Hola. Un Petraca. Acá, profe, presente. Estoy sin cámara. Luciano Casuccelli puede ser, o algo por esto. Es Casuccelli. ¿Está? No, en este momento aparentemente no. Bueno, en este momento cuando tomamos lista. Belén, no. Duarte, ¿quién es? Belinda. Acá, profe, presente. Belinda. Sí. Silvia Miguel, antes le pregunté. Facundo Mota. Sí, profe, acá. Yo veo acá 10 personas y me contestan 47. Maximiliano Bonomo. Acá estoy, profe. Aparecen todos, me salen de abajo las piedras. Loco. Fernando Océs. Acá estoy, profe, presente. ¿Quién es? ¿Qué, Fernanda? Sí, Fernanda Oces. Ah, discúlpeme, yo tenía Fernando, pero tiene razón. Fernanda. Leandro Polo, no, Palo no sé cuánto. Pala minuta. Pala minuta. ¿Está? No. Seijas Camila la vi hace un rato. Sí, acá estoy. La vi. ¿Hay alguien más que no haya nombrado? Gastón Gutiérrez Flores. Yo, Gastón Di Marzo, a mí no me nombró. A mí tampoco, profe, Facundo Benítez. Tranquilo, no se pongan violentos. ¿Gastón Gutiérrez Flores está? ¿No o sí? No. Leandro Cid, sí, está, lo veo. Natalia Montenegro, la vi en algún momento. Sí, a mí. Bueno, ahora me dicen los que no nombré. Monteiro Matías, profe. Monteiro Matías. Hola, profe. Melanie Arzamendia. ¿Al-Zamendia o Ar? No, Arzamendia, con R. ¿Y no la nombré? No.
Yo, profe, Facundo Benítez. Facundo Benítez. Gastón Di Marcio, profe. ¿Qué? Gastón Di Marcio. Gastón Di Marcio. La vez pasada no estuvo usted. Sí, estuve las 3 clases hasta ahora. Sí. Nunca lo vi, no lo noté cuando estuve. Flores Patricia. ¿Qué? Flores Patricia. Fernández Agustín, profe. ¿Qué? Fernández Agustín. Chicos, yo voy a decir algo. Supuestamente deberían entrar todos juntos. Digo, no, acá tengo un montón. Enzo Quiroga, sí, están acá. Presente, sí. Profe. Justo iba a decir. ¿Cómo se llama? Perdón, Quiroga. Quiroga Enzo. Enzo Quiroga. Tomás Arias. Sí, de acá, profesor. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, profesor? Sí. Está listo. Noelia Cuevas. Acá estoy, profe. Aznar. Nicolás Castaña. Rico Villalba, ya lo nombramos, ¿no? No. Silvia Miguel ya la nombré 2 veces, pero la ponemos acá porque la habíamos puesto ahí. Arzamendia me dijo recién, la tomé recién. Matías Monteiro, ¿está? Sí, profe, sí. Agustín Melón, y acá tengo a Yelén. ¿Qué? Mulet. Acá. Mulet. Perfecto. Profe, a mí me nombró, pero no sé si escuchó mi presente, Leal Valeria. Sí, Valeria, usted la veo todo el tiempo, es de las pocas que veo a usted y a Natalia, así que no sean cargosas, las veo, y perdón, y a Leandro, que lo veo. Argañarás, profesor, creo que no me nombró. ¿Eh? Argañarás, creo que no me nombró. Feliz. Argañarás. Espera un segundo. No. Profe, Rodrigo Ponte. ¿Qué? Rodrigo Ponte. Rodrigo Ponte, bien. A usted lo vi ya en la clase, pero hay otros que aparecen ahora, ¿eh? A usted lo vi, voy a confesar que lo vi. Profe, Amanda Yamila. Pero usted, Yamila, ¿no es que tiene que dar libre o algo por el estilo? Sí, estoy como oyente, pero bueno, como en otras clases me había nombrado. Pero porque la veo, sí. Pero no cambia nada en su presente o no a efectos de... o sea, ya está. No es que la estoy echando, ni mucho menos. No hay... Gracias. Institucionalmente no tiene ningún disvalor ni valor su ausencia. Bueno, Profe, falto yo. Santiago Silveira, profe. Franchi Leila. Lo dije, Silveira, al principio hablamos con usted, Silveira, ya lo vimos. Profesor, no sé si me nombró. Bueno, basta, chicos. Franchi, profe. Profesor, a mí. Cordero Carlos. Ya lo nombré, Cordero, no sea cargoso. No lo escuché. Duarte Federico, profesor. No, porque cuando lo nombré no estaba. No, yo estaba. Lo que pasa es que no. Lo tenía nombré. Lo nombré, no lo escuché, perdón. Cordero. Perdón. Sí, Carlos. Perdón. Gracias. Porque no pude. Entonces, chao. Por favor. Perdón, ya termino. Hace así, clic ahí. Hace clic ahí. Ahí. ¿Y? Te dice pasar lista. Y pasa lista, ¿ves?
Pasó lista. Bueno, acá dicen que la máquina ha pasado lista. Para alegría de Alexis, que sigue acá dice que pasó lista. Después espero el resultado. Y acá se acaba la mentira de todos y cada uno de ustedes. Salí, por favor, estoy trabajando. ¿Se puede retirar? No, porque tengo que ayudarte, si no lo No. vas a hacer mal. No cierres, ¿eh? No, esto es acoso laboral y familiar. Voy a llamarlo a Esa Madrid. Radetich, ¿no? Con Juan. Bueno, los dejo rápido porque van a tener clase con Juan y eso es peor que esto. Todavía. Bueno, terminamos con Europa por hoy y pasamos a Asia, que era lo que me faltaba el otro día. En Asia yo quiero que veamos por lo menos dos procesos más. Digo, tenemos diversos procesos en Asia y piensen ustedes que muchos de estos países que nosotros vamos a ver en Asia se van a convertir en sujetos fundamentales en el siglo XX. Digo, China, al punto que hoy, arma un quilombo en el mundo como pocos se podrían imaginar. China en el siglo XIX era un espacio complicado a lo largo de todo el siglo XIX. China es un viejo imperio con tradiciones mucho más conservadoras y anquilosadas hasta que el Imperio Otomano. Entonces va a sufrir una serie de avatares medios extraños donde había un emperador muy centralizado, pero que no tenía contacto ni control ni control efectivo sobre un montón de regiones. Se van a producir en China dos procesos que son conocidos en nuestra historia como las guerras del opio. ¿Qué quiere decir las guerras del opio? Hay como una intervención británica que ven un negocio maravilloso en China, que es la venta del opio. El opio es un negocio que los ingleses todo lo que hicieron en su vida es de daño, y van a tener una fuerte intervención alrededor de lo que van a ser estas dos guerras del opio, que van a destruir gran parte no solo de la economía china, sino que además de la economía china, de lo que era el imperio así medio debilitado que había en China. Cae al final del siglo XIX el imperio, se constituye una república. La república va a ser una república bastante débil y con conflictos, y otro conflicto que se va a dar en China durante ese periodo va a ser que va a haber un montón de Profe, perdón, pero Sí. siempre siglo XIX, ¿no? O sea, cuando dice ese periodo, es Totalmente. ese periodo. Ok. La república llega al siglo XX, pero al principio, pero es bastante débil. Lo que va a haber a lo largo también del siglo XIX va a ser la apropiación de parte de un montón de potencias extranjeras de enclaves en China. Cuando digo enclaves, pónganle Hong Kong, pónganle Portugal, se apropia, ¿cómo se llama? Portugal tiene una que sigue, lo tuvo durante mucho tiempo. Pero hay un montón de enclaves europeos en... Managua puede ser, y Filipinas, España. No, ¿cómo? Managua. No, Managua es la capital de Nicaragua, joven. Hay un enclave portugués, no recuerdo el nombre. ¿Y después puede ser Filipinas, España? Pero Filipinas no tiene nada que ver con China. Macao es. Ok. Macao. Sí. Disculpe. No, yo tampoco me acordaba. Una resuelve película- todos sus problemas. ¿Qué? Una película que trata el tema de la guerra del opio es la del Último Emperador. Claro, el último emperador trata esa cuestión, o sea, el largo final del imperio, si querés. Claro. Pero, Y cómo el Último Emperador termina en un... Bueno, pero es muy no lo voy a posterior, spoilear. porque el último emperador ya llega al siglo XX y las guerras del opio fueron bastante antes, pero sí.
Piensen ustedes que el último emperador llega al siglo XX, los hechos que cuenta la película. Lo importante de ahí es el pobre Grillo que todavía sobrevivió no sé cuántos siglos, que estaba escondido en el sillón, o en el trono, mejor dicho. Es muy kung fu China, en ese sentido. Ustedes no, la mayor parte de ustedes que son jóvenes no saben quién era kung fu y esas cosas, pero una serie ahí de los 80. No, yo lo que tengo la idea es que desde los portugueses, desde Macao, justamente habían establecido una especie de flotas y galeones con Japón, con los que comerciaban, porque Japón estaba cerrado, había muy poca penetración europea en Japón. Tengo entendido que los portugueses estaban ahí metidos con las órdenes religiosas, y justamente compraban con la plata china en Japón y se generaba el vínculo que después se volcaba en Europa. Eso es lo que tengo entendido de ese siglo. Sí, pero esos enclaves actúan durante largos siglos, o sea, como enclave. La idea de enclave es, a ver si lo puedo explicar, es como si vos tenés un punto en un lugar determinado para funciones muy, muy específicas. Algún comercio muy particular, algún comercio muy específico. Y Portugal tiene un imperio muy extendido con, por ejemplo, insisto, con Macao. Macao sigue, hoy sigue siendo una ciudad donde lo portugués es muy importante, aunque Portugal ha dejado de tener un rol importante en el concierto internacional de las naciones hace muchísimos años. Digo, tiene como si fuese una estructura similar a la que jugó Hong Kong durante mucho tiempo. No sé si ustedes tienen idea, aparte de las películas, series y boludeces que uno ve de Hong Kong era un enclave británico en China que servía para meter determinado tipo de productos, para determinado tipo de comercio. Hoy es otro tipo de conflicto porque Hong Kong es una importante potencia económica, y China, que además actúa como si fuese una democracia occidental, ¿no? Entonces le reclama a China determinado tipo de derechos cuando nunca le reclamó a Gran Bretaña los mismos derechos. Digo, yo tengo el recuerdo, no sé si ahora cuánto, 20 años, que justamente estaban terminando el periodo que tenía de dominio legal sobre Hong Kong, Inglaterra. Tenía que supuestamente entregarlo, y un sector importante de los chinos no querían ser entregados, querían seguir con la situación que estaban en ese momento. No, pero aún hoy, Alexis, en Hong Kong hay un quilombo cada tanto. Lo que pasa es que nosotros no leemos mucho lo que pasa en el mundo, pero en Hong Kong cada tanto aparecen este tipo de levantamientos. Porque Hong Kong, para ser adoptado, iba a decir, por China, digo, primera cuestión, Hong Kong es China. Entonces Hong Kong y otro tipo de enclaves del Imperio Británico tuvieron todo un proceso que supuestamente tenía que culminar con sus descolonizaciones en el año 99-2000. No me acuerdo si era en el 99 o en el 2000, pero por ahí era. Que debían retirarse los británicos, y ahí los británicos durante muchos años hicieron la misma turrada que llevan adelante en las Islas Malvinas. ¿Que cuál es? Es plantear la necesidad de la autodeterminación. O sea, primero te invaden y 100 años después te dicen, no, yo quiero autodeterminación, pero si me invadiste, ¿qué autodeterminación si era mío eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es algo así como que te robo una parte, te robo guita, o te robo una empresa, y cuando pasan 20 años te digo, bueno, te vendo tu parte. Si era mía. Digo, esta es la lógica del imperialismo y sobre todo de los ingleses y ese tipo de cuestiones. Digo, Malvinas llevaba un proceso parecido al de... Si uno se paraba en el 80, en el año 80, y miraba Malvinas y Hong Kong, todos hubiesen dicho que Malvinas iba a ser recuperada más rápido que Hong Kong. En el 80 te estoy hablando. ¿Por qué? Porque era más dinámico el proceso que se producía acá, que, digo, después, bueno, estuvo Galtieri, la guerra de Malvinas, todos esos quilombos, pero digo, esta es la cuestión.
En el siglo XIX eso sucede con diferentes sectores, o sea, Manaos, en las islas también hay toda una fuerte presencia holandesa, los holandeses tienen algún que otro enclave también en las costas chinas, los rusos entran por el norte, los norteamericanos entran muy tardíamente, los norteamericanos llegan y se meten en China en el año 1900 después de una guerra que se llama la Guerra de los Boxers. Pero digo, todos meten la mano, pero no dominan el territorio. Esto es lo que yo quiero que se entienda. ¿Está claro o no? Tienen algún enclave o alguna influencia o alguna actitud, salvo los rusos que entran por el norte, y ahí va a haber todo un quilombo durante un periodo importante de tiempo en una región que se llama Manchuria, que porque era muy requerida, porque los rusos tienen pretensiones sobre Manchuria, porque queda cerca de lo que sería Rusia, y porque además Manchuria tenía petróleo. Hay un fenómeno que es importante, que el petróleo empieza a tener significación en el mundo a partir de 1880. ¿Por qué a partir de 1880 el petróleo tiene significación en el mundo? Porque aparece el motor a explosión. ¿Está claro o no? Que es el motor que funciona con combustibles líquidos. Disculpe, profesor, ¿le puedo hacer una consulta? La otra vez habíamos hablado de esos estados tapones que hacían las potencias europeas como Liechtenstein, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, y Mongolia también, ¿no? Es un estado tapón por el tema de China con Rusia, que lo pusieron las potencias occidentales. ¿Es así o no? Que yo tenga entendido, ¿piensa usted que Mongolia fue durante muchos años un imperio importante? Sí, el imperio de los Genghis, sí. Bueno, gran parte de la historia rusa es un largo enfrentamiento de 500, 600, 700 años contra los mongoles, Santini. Entonces, determinarlos, fronterizarlos, digamos, delimitarlos, reconocerlos, digo, a ese punto decía yo, ¿no? Si la absorbía China o Rusia, me parece. Conozco poco de la historia de Mongolia, digo honestamente, sé muy poco. Sé 3 boludeces, cuál es la capital, ¿viste? Las cosas que aprendí en la escuela secundaria. Pensá que yo estudié en una escuela secundaria que te obligaba a aprenderte estas cosas de memoria, y todavía me acuerdo, Ulan Bator, todas esas cosas que no sé, no me preguntes en qué lugar de mis registros de memoria existe, pero está en algún lugar de mí. Y algunas cuestiones, yo no sé, yo primero me quedé pensando en lo que dijiste. Liechtenstein, Luxemburgo, yo no sé si son estados tapones o son lugares como que uno deja para determinado tipo de cuestiones. Bélgica y Holanda seguro que no. O sea, Bélgica y Holanda son... ¿No eran por si había otra vez un avance napoleónico? No, para nada. Algún tipo de... Bélgica y Holanda son Flandes. O sea, son propiedad de España durante siglos. Son... sobre todo Holanda, que no se llama Holanda, se llama Nederland, y que los holandeses les molesta profundamente que digamos Holanda, o sea que, pero no tiene que ver con lo que decís vos, o sea, Holanda, dije, los Países Bajos, llamémoslo como sea, es un país o un territorio en el cual se desarrolla un capitalismo muy temprano, Ariel era, ¿no? Muy temprano. Y se convierte en una potencia ultramarina muy temprano. Es uno de los que hace el gran negocio esclavista, lo hacen los holandeses. Creo que lo tienen que entregar en el Tratado de San Ildefonso, ¿no? Sí, pero hay una larguísima tradición holandesa. Holanda es parte del imperio de la monarquía española, de Carlos I, Felipe II, todos los Austrias, hasta por lo menos creo que hasta la Paz de Utrecht, que debe ser 1714, 15, 16, por ahí, principio del 18. Y ahí se convierte en un reino bastante activo,
y con bastante desarrollo económico. O sea, digo, yo me acuerdo que estudié historia de España hace muchos años, pero soy viejo, y gran parte de las riquezas que llegaban de España, de América a España, se iban o a Inglaterra o a Holanda, porque gran parte de la banca en el siglo XVI y XVII estaba ahí. En Holanda está cuando se produce la expulsión de los judíos de España. Muchos de los judíos españoles se van a los Países Bajos, básicamente porque los Países Bajos eran un reino dependiente del reino español y ese tipo de cuestiones. Spinoza está ahí, que es el filósofo, y hay varias figuras de esas importantes, pero yo no me atrevería a decir que es un estado tapón, y Bélgica tampoco, son monarquías que tienen 250, 300 años. Está bien, gracias. Disculpe. En teoría los estados tapones, y no sé Mongolia desconozco, o sea, no te puedo decir que sí o que no porque desconozco, pero digo, es un país bastante importante y grande para eso, y además, digo, para ser honesto, China o Rusia se lo hubiesen morfado 50 veces porque no es proporcional su poderío y su tamaño. Volviendo, China va a tener todo ese proceso de entrada de potencias extranjeras hasta que se produce lo más significativo y lo más importante de la penetración es la penetración japonesa. Japón es un país que tiene un desarrollo, creo que lo dijo Ariel o Alexis antes, cuando dijeron como que estaban totalmente encerrados y marginados. Japón, como China, tiene una relación muy atrasada, muy cerrada, muy conservadora. En Japón, como en China, había señoríos locales que eran los señores de la guerra y cosas por el estilo. En Japón eso se da a partir de algo que se llaman los señores de la guerra o los shogunes. ¿Qué son los shogunes? Son como, pónganle, señores feudales, señores de la guerra y cosas por el estilo, que venden su influencia a diferentes sectores. En un momento determinado se produce un proceso de intento de modernización de Japón. Ese proceso de modernización se da más o menos en 1860 y se va a llamar la Revolución Meiji o algo por... sí, la Revolución Meiji o el proceso Meiji. Meiji es Meiji. Esto es el cambio de una dinastía hacia otra dinastía que empieza a tener una mirada, si quieren ustedes, modernizadora. Si ustedes, me esperan un minuto, si ustedes miran, van a observar que en 1860 esto se da en diferentes lugares, porque se dio en Alemania con Bismarck, se dio en Rusia, no son iguales los procesos. En Rusia, Alejandro II, ¿qué hace? Para modernizar, libera a los siervos. ¿Está claro o no? En Alemania, ¿qué hace? Bismarck pretende construir, pero en muchos lugares. En Italia hay todo un fenómeno que se constituye la unidad italiana. O sea, en diversos lugares, en Estados Unidos se va a dar, no tiene nada que ver porque ustedes lo tienen que ver esto con otra profesora, pero en un proceso contemporáneo se va a dar la guerra de secesión, que tiene que ver con un modelo de modernización. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que es acabar con la esclavitud en la mitad del país y obligar a una parte importante o a la mitad del país a disciplinarse al poder central. Por eso se llama guerra de secesión, no se llama guerra de fin de la esclavitud. El quilombo ahí no era el problema si obedecías lo que había votado el Congreso. O sea, es como si a Larreta le hiciésemos una guerra ahora, porque el problema está que el Parlamento había tomado una medida que era liquidar la esclavitud y había estados que decían yo no lo acepto federal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Soy un estado, o sea, mi asociación es a la confederación. Pero volviendo, en ese mismo momento en Japón se va a producir este proceso que es la era Meiji. ¿Qué plantea la era Meiji? La era Meiji lo que hace es primero acabar con estos señores de la guerra o shogunes. Entonces liquidan estos tipos de cuestiones y todo se va a centralizar en un poder imperial
reformulado, resignificado y cada vez más centralizado. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces, un imperio fuerte. ¿Puede repetir porque se cortó? Un imperio centralizado, un emperador que tiene un rol ya político hegemónico y dominante. Unifican el ejército y constituyen un ejército que responde al emperador. ¿Está claro o no? Entonces, ¿por dónde se va a producir la modernización? Por dos vías, por tres vías si quieren. Una vía es el proceso o el sistema educativo. Copian el sistema educativo norteamericano y europeo e introducen un montón de formas para la enseñanza de las ciencias y de determinado tipo de habilidades que eran necesarias para el proceso de industrialización. Segundo, un fuerte proceso de modernización del ejército. El ejército se convierte en un sujeto fundamental en la historia japonesa. Hasta ese momento había una fuerza militar importante que eran los shogunes o los señores de la guerra. A partir de esto se centraliza el ejército y se forma un ejército muy fuerte, centralizado, y que empieza a comprar armas en Estados Unidos. Entonces se establece una fuerte relación con Estados Unidos. Esto se ve en la película El último samurái y ese tipo de cuestiones que muestran este tipo de cuestiones. Tenemos el ejército, el sistema educativo, y otro fenómeno muy importante va a ser el proceso de transformación industrial y transformación tecnológica, pero básicamente de transformación industrial, y se van a empezar a constituir lo que habían sido señores de la guerra. Va a haber algunos que se van a constituir en lo que se llaman Zaibatsu, que son como unos grandes empresas. O sea, vieron que en Japón hay como grandes grupos económicos, Mitsubishi, Honda, y que son como grandes familias en su origen, después ahora son grandes conglomerados, de una diversificación absoluta, mucho más diversificados que en otros lugares del mundo, porque ustedes pueden encontrar en cada uno de estos grupos, que son 5 o 6, bancos, empresas, bueno, todo. Esos tres grandes procesos se van a dar simultáneamente a partir de la era Meiji, pero van a tener un contrapeso. ¿Cuál es el contrapeso en Japón? Primero, el rol cuasi divino del emperador. No sé si ustedes saben que en Japón hasta 1945 el emperador era casi un semidios. No se lo podía tocar, no se lo podía mirar, una serie de cuestiones. O sea, se constituye un emperador casi faraón, para que lo entiendan en la magnitud, ¿no? O sea, tipo que es casi un señor semidios. Cuando veamos el final de la guerra en Japón lo vamos a ver, es muy interesante, porque los Estados Unidos lo obligan a firmar él la paz. Dicen, salí y firmá vos la paz y rendite vos, porque esto era una cuestión importante que había MacArthur para liquidar y acabar con la guerra y que no haya ningún atisbo de rebelión posterior, y una fuerte tradición conservadora en determinado tipo de cuestiones culturales. O sea, los japoneses van a mantener su grafía, a diferencia de otros procesos de modernización. Yo qué sé, los turcos lo primero que hacen es escribir con la grafía occidental. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Siguen hablando en turco, siguen usando el mismo tipo de cosas, pero se escribe y se enseña con la grafía occidental. En Egipto pasa exactamente lo mismo. En muchos lugares se unifica. En Japón lo que van a mantener es la grafía, la escritura ideográfica. Una cuestión extrañísima. No extraña. ¿Saben qué? Perdón. Con esto. Y después me dicen lo que quieren. Y otra cosa es que conservan determinado tipo de cuestiones de vestimenta, tradiciones familiares, tradiciones, pero digo, es una sociedad como si fuese esquizofrénica en un sentido, ¿no? O sea, en un lugar copian el modelo occidental a ultranza, pero conservan determinado tipo de tradiciones muy conservadoras y muy tradicionales en otros aspectos, como conservando lo japonés.
Y este es un fenómeno muy interesante que se empieza a terminar recién al final del siglo XX, cuando empiezan a occidentalizar hasta las costumbres más sociales y civiles. Sí, Alexis, te escucho. No, una observación tonta, ¿no? Que justamente la conocí por un compañero del trabajo que estudiaba japonés, curiosamente, que los tipos inventaron un idioma para comunicarse con los occidentales, que también utiliza kanjis, uno era hiragana y otro era katakana, una cosa por el estilo. Entonces tenían el tradicional de siempre, ¿no? De origen, no me sale la palabra, y después tenían este otro sistema de kanjis que era silábico, también con dibujitos, ¿no? Pero silábico para justamente comunicarse con Occidente. No, pero digo, doy un ejemplo y lo liquidamos con esto porque si no van a tener la otra clase y me imagino que tenerme a mí y después a Juan y por computadora, si en vivo y en directo debemos hacer dos cosas insoportables juntas, me imagino que por virtualidad debe ser peor. Pero digo, no lo vamos a ver hoy, que es la India. Otro ejemplo en la India es que la India, en todo su proceso de modernización, va a adaptar un montón de cuestiones, pero conserva otras muy importantes también, por ejemplo, la vestimenta. No sé si ustedes alguna vez miraron, la India sigue vistiéndose de manera tradicional. O sea, eso tiene que ver con una resistencia muy particular que hubo en el siglo XIX, que era la defensa de la industria textil de la propia India. Entonces, los ingleses nunca pudieron derrotar ese tipo de defensa muy fuerte que hicieron desde antes de Gandhi, pero que después Gandhi lo sostiene a capa y espada. Entonces, son formas de resistencia muy particulares. Digo, la India hoy tiene algunos aspectos recontra tradicionales y conservadores, y por otro lado es el país que más, o sea, la industria farmacéutica más grande del planeta, una de las industrias tecnológicas más grandes del planeta. Digo, es una cosa, pero conservando determinado tipo de cuestiones muy, muy tradicionales, ¿no? O sea, la vestimenta, algunas cuestiones religiosas, algunas cuestiones... digo, es muy interesante este tipo de cuestiones. ¿Alguna duda, alguna pregunta o algo? Consulta, profesor. Usted hablaba del periodo Meiji. ¿La Constitución, digamos, estaba basada en la prusiana, digamos, en Bismarck? Más que la Constitución, los modelos de construcción política, sí. O sea, la figura del emperador como Kaiser. Sí, pero digo... La centralización, el ejército... Yo leí esa comparación. Me parece, a mí las comparaciones, esas características no me gustan del todo. Te explico por qué. Porque es verdad, copian algunos modelos, construcción del ejército, algunos modelos, pero digo, la verdad que el sistema político japonés no tiene nada que ver con el sistema político del imperio alemán. Ninguno, porque era una democracia, o sea, era una monarquía constitucional del Imperio Alemán, donde la fuerza más importante durante muchos años va a ser el Partido Socialdemócrata Alemán. El sistema educativo es mucho más europeo y modernizante, es una constitución mucho más liberal, hay una rápida admisión de la mujer con un rol más importante que en Japón. Digo, hablar de que copia el modelo. Por ejemplo, el modelo militar lo copia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y en algunas cuestiones copia. El modelo educativo lo copia más que de Prusia y Estados Unidos. ¿Está claro? Se digo, copia, o sea, inclusive ellos mandan delegaciones a muchos lugares del mundo a mirar determinado tipo de cosas y a traerlas a Japón. Una cosa... pero lo hacen a fines del siglo XIX. Y otra cosa que vamos a terminar de ver el lunes, que vamos a cerrar todo este repaso del siglo XIX, vamos a ver si, yo voy a tratar de ver qué me falta, porque hay un montón de cosas que se me van a haber pasado, que es que a partir de fines del siglo XIX, Japón empieza a ocupar el espacio de la gran potencia imperial en Asia. Entonces, para que quede claro, Corea, que era parte del imperio chino, va a ser apropiado rápidamente por Japón.
hay un conflicto. ¿Se acuerdan que yo dije hace un rato que Manchuria, se meten en Manchuria los japoneses? Eso tiene que ver con la guerra ruso-japonesa de 1905 y tiene una fuerte presencia en China, Japón. En algunos enclaves en China, la entrada así general de Japón en China es en el año 36. Inclusive hay algunos que dicen que la Segunda Guerra Mundial no empezó en el 39, sino que empezó en el 36 cuando Japón invade China. Porque ahí uno ve una mirada más holográfica, si quieren, de la Segunda Guerra Mundial. Pero digo, pero tiene fuerte incidencia en algunos enclaves. En Corea, en Manchuria, en algunas regiones del sur, y otra cuestión muy importante en el sudeste asiático, en la zona que disputa con los franceses. Se le mete a los franceses en algunas regiones de lo que sería Indochina. Saben ustedes que los franceses estaban ahí al punto tal de que hay un momento en los 20, 30, donde Inglaterra empieza a tener temores de que Japón se llegue a meter en la India, porque estaba muy cerca. Estaba muy cerca. No tienen frontera, pero tienen frontera con China. Pero digo, Japón inclusive apunta hacia ese tipo de expansión. Profe, sí. Una consulta acá, Facundo Benítez. ¿A partir de qué siglo dijo que Japón empezaba, digamos, como a tomar parte de esto? No escuché bien. Sí, dije después de 1862, a fines del siglo XIX. Está bien. Gracias. O sea, la era Meiji empieza en el 62, ponerle 20, 30 años después, empiezan a expandirse así fuertemente por todo Asia. Por todo Extremo Oriente, no digo toda Asia porque no llegan a algunos lugares, ponerle a Indochina, China, Corea y algunas cuestiones por ahí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, profesor, buenas noches. Una consulta. ¿Para el lunes hay que ir leyendo algún texto de la bibliografía? No. Tomás, todas las clases me preguntan lo mismo. Cuando haya que leer, lo informo. De acuerdo, listo. Explícitamente. Una pregunta más. Con respecto a las películas que recomendó la otra clase de Sarajevo y la otra del caso del juicio al Dreyfus, sí, del caso al militar judío en el Imperio Austrohúngaro, ¿se va a comentar la próxima clase? Lo que acaba de decir es una grosería. Es una pregunta, no pretendo hacer eso para nada, yo solo pregunto, nada más. No, pero le digo, es un militar francés. O sea, usted lo define como lo define la acusación, cuando él era un oficial del ejército francés. Pero no importa, es un... No, pero yo me refiero a que es judío por el tema del antisemitismo que hay en torno al caso, de que por eso justamente es que lo enjuician, porque es judío y para tener una justificación. No vamos a discutir esto, no se preocupe, fue un comentario liviano el mío, no sea intenso, ya está. Pero digo, me causó gracia la forma en que usted lo definió, nada más. No, sí, estaba tratando de hacer memoria porque tenía los recuerdos de la película de Sarajevo encima, entonces se me superpuso con la película esa, estaba tratando de hacer memoria para citarlo, por eso. Bueno, no, pero vemos, yo para el lunes les informo si hace falta ver algo en particular. Si pueden ir viendo esas dos películas sería bueno, pero... Sí, ahí pasé un link en el Classroom de la película de Sarajevo que está en YouTube, pero los subtítulos se escuchan medio mal. Para el que tenga Netflix, la puede ver por ahí sin problemas, pero recomiendo que no usen el aparato de Telecentro para el que tenga Telecentro porque es medio lento y hay subtítulos que aparecen y otros que no aparecen y no se va a entender, salvo que la pongan doblada al español porque está en alemán la película. Gracias, Tomás, gracias. No, déjense joder. No por eso, porque anda medio mal la velocidad de internet con el aparato de Telecentro. Para el que tenga, si tiene otro aparato, la computadora o la tablet, una notebook. Sigue haciendo publicidad el señor, Acaba de hablar
a favor de Cablevisión. No sé si observaron la propaganda oculta. No, Telecentro no, porque Telecentro no, pero Cablevisión que te rompe el culo está muy bien. Hay que comprar Cablevisión. Yo se lo digo, ¿vio? Bueno. Tenemos un hombre mañeto infiltrado en nuestro curso. Sí, informante de la empresa de la nación. No, pero yo qué sé, sí, no sé, si fuese otro momento de la historia de cada uno de nosotros, le diría, vayan a verlo al que tenga Netflix, pero no se mezclen, no se junten y mantengan, cuídense. No, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Algo más? No. ¿Nadie más? Bueno, se callan hasta que nos separe la parca o el COVID. Chau, chicos, hasta el lunes a las 8:15. Chao, nos vemos. Chao, profe, buenas noches. Chao, profe. Chao.